Hola, buenas, ¿qué tal? Esto es Apotegmas y yo soy Roman Alboix. Hoy vamos a hablar de Choronzón y vamos a ver si, tal como se dice, es un demonio o no. Eso ya lo juzgaréis vosotros al final, creo. Así que no me voy a extender mucho más, simplemente poneros cómodos y vamos a por ello. En palabras de Aleister Crowley, que pronto veremos por qué nos referimos a él para hablar de este Choronzón, él lo describiría así: el nombre del morador del abismo es Choronzón o Coronzón. De ahora en adelante lo voy a llamar Choronzón. Pero él no es realmente un individuo. El abismo está vacío de ser. Está lleno de todas las formas posibles, cada una igualmente inani. Cada una, por lo tanto, mala en el único sentido verdadero de la palabra, es decir, sin sentido pero maligno, en la medida en que anhela volverse real. Estas formas se arremolinan sin sentido en montones fortuitos, como remolinos de polvo, y cada una de esas agregaciones fortuitas se afirma a sí misma como un individuo y grita: yo soy yo. Aunque consciente de todo el tiempo de que sus elementos no tienen un vínculo verdadero, del modo que la más mínima perturbación disipa el engaño, tal como un jinete al encontrarse con un remolino de polvo. Lo trae en lluvias de arena a la tierra. Así nos lo describiría Aleister Crowley, y ahora vamos a añadir bastantes más cosas. El nombre de Choronzón es usado por primera vez por John Dee, el gran mago, para referirse a un demonio. De ahí que entendamos a Choronzón como un demonio. Es importante recordar que John Dee era un polímata, pero que el mago era Edward Kelly, es decir, el ritual llevado a cabo fue oficiado por Kelly. John Dee describe a Choronzón como una de las puertas o portales, no muy lejano de la descripción de Aleister Crowley, pero con mucho más detalle, el segundo. Aleister Crowley, quiero decir. Crowley, junto a Newburgh, llevaría a cabo un ritual de magia enoquiana en el norte de África, que duró varios días. Y esta historia os invito a ir a buscarla, porque tiene bastantes cosas turbias y graciosas que YouTube no me iba a permitir decir aquí. Pero proseguimos. El demonio surgió del abismo. El demonio también ostenta el nombre de Death Dragon o dragón de la muerte. Dee lo relaciona a la serpiente del Génesis que instruye a Eva. No obstante, la serpiente es uno de los Elohim, tal como representada está en el Bereshit o Génesis. Es más que probable que el sentido de la serpiente no sea del todo literal. Quiero decir, serpiente del jardín que sea igual que Choronzón, sino que Dee y Kelly comprendieron que era también algún tipo de guardián de los abismos del subconsciente, y una vez superada esa barrera, hubiese una revelación o iluminación, como las que tienen Juan de Patmos y Eva respectivamente. Referencias en Génesis 3 y las revelaciones 20, 1 y 3 para Juan de Patmos y Eva. En este sentido, cabe mencionar el pasaje del paraíso perdido de John Milton en el libro primero, de los párrafos 35 a 39 o los versos 35 a 39, en el que Milton entiende que Satanás habría sido enviado al infierno con anterioridad y de forma accidental. Toma o posee a la serpiente para llevar a cabo su venganza contra Dios,
Añadir el factor de que Satanás, en la visión de Milton, pide ayudar a la musa Urania, que acorde al mito griego es la musa de la astronomía, y al espíritu, que se refiere a la fuerza creadora de Dios. Por su parte, Aleister Crowley, aparte de la descripción dada antes en Magic, Teoría Elemental, en el capítulo 6, 33 a 39, explica y bien que la gente es atáxica, que ni conocen ni quieren conocer la voluntad de cada uno, por supuesto, y que tal ignorancia envía a estos al abismo donde son descuartizados por Choronzón. Por tanto, aquí sí tenemos varias similitudes que podemos enlazar con el siguiente sencillo esquema que os voy a dejar en pantalla. Pues el abismo sería igual al infierno, las profundidades del subconsciente, y Choronzón habita en el abismo, la serpiente es enviada al abismo, por tanto Choronzón es la serpiente, y eso conlleva que se puede identificar con el Satanás cristiano. Pero a fin de cuentas, esto es una nota personal totalmente y fuera del guión, si entendemos a que esto es el Satanás cristiano, estamos admitiendo que lo que la iglesia quiere, la iglesia cristiana, lo que quiere es que tú no pienses por ti mismo. Pero continuamos, nos dejamos de matices personales. Es muy importante no dejar pasar, como hice yo mismo antes, a las tres furias de que Homero, Herodoto y Dante, entre otros, sitúan en el Tártaro para castigar una suerte de delirios capitales, sobre todo el asesinato en sus formas variadas. Veamos algunas descripciones del Tártaro. En la Divina Comedia de Dante, cuando nos habla del sexto círculo, nos dice así, que tres furias lo guardan. Son estas: Tisífone, a la que a veces se nombra como Erinia, Alecto y Magera, que éstas nacen de Gea y Urano cuando Saturno corta el pene de su padre y de la sangre de Urano que cae sobre la tierra, Gea. Dante también las describe como monstruos. En las Eneidas de Virgilio aparecen también, y Virgilio dice que solo Tisífone guarda el Tártaro, que tiene el cabello lleno de serpientes, y rayos de fuego, lo cual también es una relación a la serpiente. Su vestimenta está húmeda de sangre. En las puertas hay una hidra que se parecen a ofidios acuáticos. En la Biblia también aparecen en Job 40:20 y en el 41:32 al 42. En las versiones directas de la Septuaginta traducen Hasadé por Tártaro, solo en algunas versiones. No da muchas más explicaciones. Además, la referencia al campo en el libro de Enoch, el Tártaro es donde se mandan los Grigori, que son ángeles caídos, los también llamados los vigilantes. En los oráculos sibilinos, el Tártaro es el Seol, es decir, el mundo de los muertos, aunque los judíos no contemplan un más allá tras la muerte. En el Nuevo Testamento no se menciona explícitamente, solo se utiliza una forma verbal griega que significa arrojar hacia abajo, al Tártaro. Y es así, escrito tal cual lo veis en la pantalla, que se escribe catatártaro o catatartaro en la segunda carta de Pedro 2:4. Es un texto tardío que pretende rescatar el espíritu del Antiguo Testamento. En el texto gnóstico, Hipóstasis de los Arcontes, descubierto en Nag Hammadi, en Egipto, presenta el Tártaro como un lugar en el que Zoe, la hija de Sofía, lanza a Ialdabaoth, el demiurgo.
Por su parte, Homero, en la Ilíada, en el canto número 8, en el versículo 13 y los siguientes, Zeus describe el Tártaro como el sitio más oscuro y que está muy por debajo del Hades. Es el hogar de los muertos. Cronos manda a algunos gigantes al Tártaro, entre ellos a Cronos, que es Saturno, y estos son vigilados por los hecatónquiros, que son 3 gigantes de 50 cabezas y 100 brazos. Luego Tifón, que es la serpiente, arrojará a Zeus allí, al Tártaro, cuando le vence. Antes de que los titanes sean enviados por Urano, este envía a los cíclopes. Platón, en el diálogo Fedón, dice que era el lugar donde se juzgaban las almas después de la muerte y los malvados eran castigados. Esto puede que nos sea más familiar por el cristianismo. Sacamos en cuestión de estas pocas muestras, porque hay bastantes más, que continúan las serpientes y las caídas al inframundo. También sabemos que es sitio de paso, donde se juzga a las almas de los muertos. En el mito griego órfico, Tártaros es un dios, el tercero antes de Érebo. Y observad el esquema de la pantalla para comprender esto. En la posición 3 la posición 3 del esquema que estáis viendo coincide con Binah, que controla el ciclo vida, muerte, renacimiento. Binah, esto de la cábala que he mencionado tantas veces, que no me voy a parar ahora a volver a explicar. Además tiene el velo de Isis o Maya, o como se conoce en la mitología nórdica, la Virt. Binah mata a la serpiente, en la que representa o simboliza al adquirir esa iluminación mencionada con anterioridad. Esta es la imagen, que probablemente también os suene, de María pisando la serpiente. Un análisis de todo esto confirma que el Tártaro o abismo son el mismo y simboliza la parte profunda de la sombra de Jung, el kraken de Laucas, la runa Laucas, al fondo del lago, o los miedos que no queremos ni saber que tenemos. La sombra de Jung, nuevamente, sin forma pero con todas las formas a la vez, que nos dijera Aleister Crowley al principio del vídeo. Saber que 666 representa a Tifereth, 333 es Choronzón, Tifereth es el sol. Es importante comprender que la creación es un acto de voluntad. La voluntad de Dios es crear. El mago tiene como tarea principal convertirse en Dios, al menos en un reflejo del mismo, aproximarse. Esto es ese axioma que se dice que la verdad es un grado y nosotros solo podemos hacer aproximaciones a él. Está basado en lo mismo. ¿No es acaso el poder mágico máximo la unión con Dios? Es decir, encontrar el Tao, si se prefiere, en términos del Tao Te Ching. De cualquier manera, a lo que me refiero es a crear a voluntad. Los atáxicos, estos que mencionábamos antes, la humanidad, como la llama Nietzsche, no va a crear nada porque ignoran, a propósito, su voluntad. Cabe preguntarse entonces, ¿de dónde saca el mago la materia para crear? Del basurero de Choronzón. Por eso mismo es importante invocarlo. Uno no puede tener miedo de las ratas en el sótano. Esta idea asocia aún más Choronzón a la sombra de Jung, y esto nos interesa más. La sombra se forma, si se puede llamar así, ya que es un cúmulo y a la vez un vórtice, sería el agujero negro del hombre. Continúa, la sombra se forma del material psíquico que nos causó malas impresiones, aquellas impresiones que creímos olvidadas, pero que de vez en cuando afloran como un terror horrible. Aún no podemos simplificar el término sombra como lo más oscuro y tenebroso.
Por eso mismo, el concepto nórdico del Laucas, de las runas Laucas, me parece más apropiado, ya que en un lago hay destellos de luz que se avistan cuando nos sumergimos. Son tanto del sol como de la luna, con todo lo que esto pues conlleva. Lo más importante es que nadie puede huir de su sombra, ni la psíquica ni la física, Y mantenerse en este intento es darle fuerza a la sombra, para que acabe dominándonos. En este sentido, Jung afirmaba, y citándolo, en la sombra está el oro. Pongamos un ejemplo. Un muchacho altamente intuitivo, que vive en una familia que considera la intuición algo diabólico, suprimirá esto y lo mandará al inconsciente, a formar parte del cúmulo y vórtice de la sombra, que lo succiona gustosa, siendo el vórtice que es. Así todo lo que mandamos al abismo es materia que podría ser útil en la creación de nuestro mundo. Por eso es necesario confrontar a la sombra o a Choronzón. En este sentido, quiero volver al mito de Eva, ahora más en detalle, y quizá explique esto también porque Dee y Kelly consideraban a Choronzón un portal y la serpiente. Cuando revisamos el texto bíblico, encontramos la siguiente frase en Génesis 3:1. ¿Cómo es que Dios os ha dicho no comáis de ninguno de los árboles del jardín? En Génesis 3:2, es decir, el siguiente, continúa respondiendo la mujer, sea esta Eva, a la serpiente, diría: podemos comer del fruto de los árboles del jardín. Y continúa: más del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis, bajo pena de muerte. Y ahora dirá la serpiente, que replica la mujer: de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comiereis de él, del árbol, se os abrirán los ojos y seréis como los Elohim, conocedores del bien y del mal. Es importante recordar que tanto Yahvé como la serpiente pertenecerían ambos a los Elohim. La historia bien conocida es que ella come del fruto y luego se lo ofrece a Adán, que también come. Al probar ambos el fruto, la expresión que usa Génesis 3:7 es, literalmente, sus ojos refulgieron. Acto seguido, Yahvé se enfurruña, la verdad, Yahvé se enfurruña y maldice al hombre, a la mujer y a la serpiente y al que pasase por allí en aquel momento. Es donde pronuncia la famosa frase: porque del polvo eres y al polvo volverás, en Génesis 3:19. Pero eso es parte del castigo. En Génesis 3:22 al 23 explica de manera concreta que ahora hombre y mujer son como los Elohim, los dioses, y que para evitar que viva para siempre y les puedan enfrentar, lo mejor es echarlos del jardín y no dejarles acceder al otro árbol mágico, el de la vida eterna, al que los Elohim pues sí tienen acceso. ¿A dónde voy con todo esto? La serpiente juega ese papel de Choronzón, y la sombra, cuando Eva, a quien ya Yahvé dotó con el arte de la magia, esto también lo he explicado en programas anteriores, que dejaré en algún lado de la pantalla, conoce y conversa con la serpiente, descubre un poder que estaba al alcance de su mano todo el tiempo, pero que había sido subvertido por Yahvé para la conveniencia de los Elohim y de él mismo, como es el ejemplo del niño del que hablaba antes y la intuición. Por supuesto, no voy a entrar en las disquisiciones filosóficas, psicológicas y doctrinarias del mito en sí, también porque ya lo he hecho, pero basta decir que la serpiente es Choronzón
en este sentido. Por tanto, John Dee no estaba equivocado. Podríamos tomar tendencia al cristianismo y apuntarla como malvada, a la forma del Prometeo, el Ibris, o el Sheitán de los Yezidi o incluso del Islam, pero es innegable que es clave la conversación y el encuentro de Eva con esta. Una iniciada, Eva sería una iniciada, y conversa con la serpiente para que obtenga la capacidad de ver el mundo realmente, descubrir y ser completo de responsabilidades y derechos naturales que otorga la libertad frente a ser los cuidadores del jardín de Yahvé, de ese jardín del Edén. Aquí también habría que entrar en otras cosas que creo que tocaré más adelante en otros programas y más concretamente, como que es el Edén superior y el Edén inferior, pero no cabe aquí. Hay que ir por partes. Lo que sí cabe es hacer una mención al Uraeus o Urgek, griego y egipcio respectivamente, siendo esta la serpiente o cobra que adorna el sombrero, corona, casco de los dioses de Egipto, siendo un símbolo del conocimiento velado a los profanos, pero instruida a los sacerdotes, tal como lo aprende Eva, la gran sacerdotisa. De hecho, la primera sacerdotisa de la que tenemos un relato. Hermes decía de la serpiente que era el ser más espiritual que existe, y algo tendría que saber Hermes. Más interesante encontramos en el hinduismo a Ananta, el infinito, un nombre de Vishnu, y que utiliza como el primer vehículo de la sabiduría entre sus sacerdotes y una idea cercana a la explicación de la Thoth de Eliphas Leví, que también hemos visto ya. Ananda expande también las semillas de la creación, dando lugar al universo manifestado, lo material. Ananda es el simbólico lecho de Vishnu. ¿No será que estas semillas son las captaciones esporádicas del yogi con su meditación constante? En el animismo anterior a cualquier doctrina y que vimos en 1 o 2 programas atrás, la serpiente era el primer rayo de sol que iluminaba tras la montaña o desde el horizonte en el agua, es decir, una luz que viene del abismo. Y esto ha sido hasta aquí todo. Aquí habrá cosas que habrá que explicar en programas posteriores y cosas que ya han quedado explicadas y que no me he parado en ellas. Sin embargo, dejaré las etiquetas por aquí por la pantalla. Sin más, yo me despido. Ya sabéis, dadle a like, compartid, sobre todo comentad, que comentéis es muy importante y me ayuda mucho. Así que nos despedimos y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.